Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM. Me acompaña Alejandro Valdizón. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, qué bueno tenerte ya en los estudios. Habíamos platicado vía telefónica, pero ahora ya tenerte aquí en los estudios, pues es agradable. Y hoy vamos a tener varios temas. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en cuanto al caso de El Infiernito, que ha generado mucha atención y ha generado tensión en cuanto al sistema de justicia. Vamos a hablar también un poco, vamos a comentar sobre, pues siguen las negociaciones del Congreso en cuanto al presupuesto. Hoy se presentó la fiscal Consuelo Porras para pedir que aprobaran un préstamo de $60 millones para un programa en el cual pues te iré contando iremos contando al respecto. USAC también se presentó, MP obviamente como te digo, y también los constructores con respecto a la deuda de arrastre. Y bueno, ya ni te cuento el arrastre que nos van a dar a nosotros como tributarios al pagar todo esto. Así que vamos a arrancar con estos temas, pero antes me gustaría empezar con nuestros invitados que ya están aquí en los estudios, con quienes vamos a hablar acerca de una noche de ópera. Esta es una invitación para todos aquellos amantes de la ópera y que además, pues no solo se quieren entretener, sino también quieren ayudar y pues no solo el entretenimiento, sino ayudar a una muy buena causa. Están con nosotros Carlos Pérez del Club Rotario La Reforma, Otto de la Roca y Román Aquino, cantantes de este concierto que va a ser el próximo jueves 29. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Cuéntenos acerca de este concierto, ¿de qué se trata? Sí, muchas gracias por darnos el espacio y pues por dejarnos invitar a toda la población guatemalteca a participar de este evento. Esta noche de ópera que estamos haciendo es un concierto llamado Ópera para Educar a 1000 Niños. Nos estaremos presentando este jueves entrante en el antiguo Club Americano, ubicado en el centro histórico de la ciudad capital. Es un concierto que va a beneficio de las fundaciones Cooperación para la Educación, COED, y Futuro Vivo. Pues este concierto lo estamos preparando para apoyar a programas de lectura y también programas de educación que estas dos fundaciones pues han estado realizando. Tienen más de 20 años de estar participando en el país y apoyando la educación guatemalteca, y pues nosotros hemos organizado este evento con mis amigos cantantes de diferentes obras que han tenido antes y esperamos que sea pues una noche pues muy provechosa para todos los que puedan llegar. Esto va a ser el próximo jueves, ¿a qué horas? Así es, a las 7 p.m. A las 7 p.m. en el antiguo Club Americano. Así es. ¿Esto está en dónde? Ubicado, si no estoy mal, en la 8ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1. Ok, 8ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1, ¿hay parqueo cerca? Sí. Que esto es lo primero que uno pregunta cuando habla de Zona 1, ¿verdad? Y esta es la primera preocupación de todos cuando hablamos de Zona 1, si hay parqueo. Sí, así es. Hay parqueo cerca. Hay uno enfrente. Hay uno enfrente. Ah, excelente. Y cuéntenos, ¿qué es lo que van a escuchar o cómo está compuesto el programa de esta noche de ópera? Claro, pues yo creo que vamos a dar paso a los cantantes para que nos cuenten un poquito acerca de qué es lo que van a cantar. Pues si quieres, Otto, puedes empezar un poquito con lo tuyo. Bueno, claro, sí. Realmente hay dos sopranos más y que van a empezar el recital, ¿verdad? Pero en mi caso, que soy tenor, voy a hacer un dueto con una de las sopranos de La Traviata, un Di Felice, en donde Alfredo le declara su amor a Violeta, a pesar de que es una cortesana, pero hace más de un año que está muy, muy enamorado de ella y realmente le demuestra con toda la honestidad y todo el amor que está dispuesto a aceptarla tal como es. Después cantaremos una obra de Ottorino Respighi, que es una canción de arte basado en la poesía de Ada Negri, que se llama Niebla, con unas armonías muy interesantes para la época. También cantaremos con la otra soprano,
cantaremos un dúo de Don Juan o Don Giovanni de Mozart, en donde Don Ottavio, que es el prometido de Dona Ana, está tratando de consolarla porque acaba de presenciar la muerte de su padre, ¿verdad? Y hacen un juramento de que va a vengar la vida de su padre, y de eso se trata el dúo, ¿verdad? Por último, Una también... de mis óperas favoritas, por cierto. es que de muchos, La aventura de Don Giovanni es una cosa impresionante. Y ese sexteto tan bonito, ¿verdad? Sí, claro. Claro. ¿Y algo que nos quieras ¿Qué contar? más? Cuéntenos. Sí, Para yo- ubicarnos. para ir entusiasmando a aquellos que les gusta escuchar ópera y que además quieren exponerse a estas nuevos, para algunas personas nuevo, y tal vez escuchar ciertas áreas, pues es una forma de darles como una muestra de lo que es la ópera. Claro. En mi caso, pues yo cantaré un área muy hermosa de Macbeth de Giuseppe Verdi, que se titula Come dal ciel precipita. Es una área para bajo barítono muy hermosa, muy dramática. Luego estaré interpretando Ella Yamae Mamò, que es del mismo autor, Giuseppe Verdi, de la ópera Don Carlo. Luego una canción italiana, napolitana, de un autor que fue muy prolífico en bellas canciones, Francesco Paolo Tosti, que se llama Vorrei morire. Y finalmente un dueto con una de las sopranos, precisamente de la ópera Don Giovanni, es La ci darem la mano, Ci que darem es, la mano. es el enamoramiento así intrépido que hace Don Giovanni a Serlina, ¿verdad? Y bueno, esto va a ser, como les habíamos hablado, el próximo jueves. Exactamente. ¿Y las sopranos? Las ¿Tendrán sopranos. ellas alguna participación? Claro. Ajá. Pues lastimosamente no nos pudieron acompañar el día de hoy, sin embargo creo que estarán pues preparándose para este concierto. Ellas nos están preparando algunas otras obras. La verdad es que el hilo conector de este concierto es que muchas de las obras que vamos a presentar están basadas en algún tipo de pieza literaria. Por ejemplo, Macbeth está basada en una obra de William Shakespeare. Tenemos algunas canciones que vamos a cantar que son de la ópera L'Elisir d'Amore, pero en realidad están basadas en el mito de Tristana y Isolda. ¿Y qué van a cantar del Elixir de Amor? Bueno, Licasta López, que es una de las Es más Donizetti, recientes. si no me equivoco. Así es, Gaetano Donizetti, Sí, exactamente. esa ópera es increíble. Sí, así es. Pues Licasta nos estará cantando Elisir de Si Perfecta, que es cuando el personaje de Adina pues empieza a relatar la historia de Tristano e Isolda y habla de este elixir del amor que Tristano pues utiliza para enamorar a Isolda. Sí. Y como vemos son varias piezas que están basadas en literatura, y esto es precisamente es la temática de la noche del concierto. Los dos programas que estamos apoyando son programas para apoyar programas de lectura, para pues entusiasmar a la juventud guatemalteca para que puedan recoger los libros, y queremos que sea pues la temática que todas las personas lleguen a disfrutar también. Interesante. La lectura, pues como nos lo han demostrado estas dos fundaciones que estamos apoyando, son las mejores herramientas para romper el ciclo de la pobreza en Guatemala. Una persona que puede completar alrededor de 12 años de estudio logra fundamentalmente romper el ciclo de la pobreza, y muchas personas que han salido de este programa que entran con muchas necesidades, luego regresan a sus comunidades para poder dar de vuelta un poco y empiezan a hacer sustento de sus familias. Así que es muy importante que pues apoyemos esto, ¿no? Hablando de literatura y ópera, de repente algo de Fausto de Wagner. Bueno, Pues todavía tenemos algunas sorpresas, así que veremos qué pasa. ¿cuándo, cómo y dónde? Si nos repites nuevamente, ¿cuándo va a ser, en dónde y cómo conseguir los boletos? Claro, con mucho gusto. Pues nuevamente la invitación está abierta para la población guatemalteca el jueves 29 de noviembre a las 7 p.m. en el antiguo Club Americano, ubicado en la 8ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1. Tendremos, de hecho, un parqueo con tarifa preferencial en la 13 Calle y 7ª Avenida. Así que para las personas que pues estén previendo que pueda tomarse un poquito de tiempo este evento, pues pueden utilizar este parqueo que va a tener una tarifa preferencial. El valor de la donación es de 250 quetzales. Están siendo destinadas nuevamente para Futuro Vivo y para Cooperación para la Educación. Y ¿Dónde las consiguen? sí, pueden contactarse a través de con nosotros a través de nuestras páginas en redes sociales. Una de ellas es, si no estoy mal, es
Club Rotario Guatemala La Reforma en Facebook, ahí nos pueden encontrar, o también en Club Rotario del Valle. Les comento, este evento está siendo organizado por 2 clubes rotarios diferentes y pues cada uno atendiendo a su respectiva fundación. Y también vamos a tener entradas el día del evento. Aceptamos pues dinero en efectivo y también tarjetas de crédito, así que la verdad es que tenemos bastante capacidad para poder atenderlos. Así que bueno, ahí está la invitación, no solo para divertirse, pasar un buen rato, sino también apoyar estas 2 fundaciones, Cooperación para la Educación y Futuro Vivo, a través de los clubes rotarios de La Reforma y del Valle de Guatemala. Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchos éxitos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del presupuesto, hablemos del caso del Infiernito y vamos a darle seguimiento también al tema con respecto a qué está sucediendo y que nos ayude a entenderlo un poco, Alejandro, con lo que está sucediendo con este caso, para ir entendiendo cómo funciona un sistema de justicia y si es el sistema de justicia que queremos para vivir en una sociedad. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y vamos a hablar acerca del tema de lo que está sucediendo en cuanto al Congreso y el presupuesto y también el caso El Infiernito. Tuvimos la visita de nuestros invitados del Club Rotario La Reforma y Valle de Guatemala para invitarnos a una noche de ópera. Y entonces nos dejaron, para ustedes que nos están escuchando, nos dejaron 2 pases sencillos, o sea, 1 por cada persona, va a haber 2 ganadores para acudir a esta ópera, a este concierto de ópera, noche de ópera, el jueves 29 en el antiguo Club Americano, esto en la zona 1. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, manden ópera al 4585-4280, 4585-4280, manden ópera y de ahí sacaremos a los 2 ganadores, cada uno con un pase para ir a esta noche de ópera. Y bueno, ¿qué está sucediendo en el Congreso? Pues el MP, hoy todos los lunes hay sesión de jefe de bloques para decidir cuál va a ser la agenda de la semana y dentro de esta sesión pues llegó la fiscal Consuelo Porras, María Consuelo Porras, y se reunió con ellos y habló acerca de que aprobaran un presupuesto de 60 millones de quetzales de dólares. Quetzales es un préstamo. Sí, un préstamo. Un préstamo de 60 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto para ejecutar un programa que se llama Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público. Esto, dentro de este programa, pues está contemplado comprar edificios, adquirir nuevas tecnologías, según explicaba la fiscal general, así como la creación de la Fiscalía de Alto Impacto y crear 25 nuevas fiscalías en el país, así como fiscalías móviles en la ciudad, en los lugares de mayor criminalidad. Okay, sería bueno, ¿verdad? Por lo menos si van a comprar edificios que lo hagan en lugares donde se necesite y se amerite, ¿no? Como aquel cuestionado edificio que ya no supimos qué pasó con él, ¿verdad? Aquel que se está investigando edificio y que hay de una Doña Tel denuncia, Maldana de la zona 5 que ya no supimos mayor cosa. Además, pues se reunió para solicitarles que les aumenten el techo presupuestario, ya que recuerdas que fue una de las instituciones a las que les redujeron el presupuesto. Sí, sentido. Y quienes también se reunieron es la USAC y el representantes del Colegio de Ingenieros. Esto porque hay una deuda de arrastre de 1.500 millones de quetzales que no se les ha pagado a los constructores. Según el representante del Colegio de Ingenieros, hablaba que la Contraloría ya la había verificado esta deuda y que estaba dentro de los aspectos legales y que entonces pues lo que solicitaban era que se les pagara esta deuda. Y aquí hay mucha tela que cortar por la famosa deuda de arrastre en cuanto a que pues primero, ya salió a la luz toda la corrupción que hay alrededor de la construcción de carreteras y podríamos enumerar muchísimos casos. Así es, obras sobrevaluadas, obras que no se ejecutan y se pagan, y luego los temas de los sobornos para que les paguen y bueno,
es un tema terrible, ¿no? Así es. Ahora, en cuanto a el tema, y ellos decían, bueno, es que en las emergencias siempre nos piden que nosotros vayamos a resolver las emergencias, pero después no nos quieren pagar. Sí. La pregunta sería, ¿qué pasaría si dijeran no? Pues podrían plantear alguna acción legal, tal vez, ¿verdad? Para cobrar, si tuvieran los contratos, los documentos para acreditar que la deuda es legítima, ¿no? Pero imagínate, al Estado demandarlo, Sí, porque otro no hay tema forma es de cobrarle. si la contratación, o sea, para agilizar y hacerlo también de forma más expedita estos cobros, es si la resolución de diferencias fuera por medio de arbitrajes. Bueno, sí, digamos, el arbitraje usualmente en este contexto, pues no es que no se pueda usar, ¿verdad? Tal vez no es la costumbre, pero se podría, ¿verdad? Normalmente es en el contexto de inversión en un contexto internacional, ¿verdad? Entonces hay una rama muy especializada, de hecho, dentro del arbitraje que ve solo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando los países usualmente, incluso cuando están en temas de acuerdos comerciales entre países, y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero también hay Inversiones internacionales. tratados en inversiones internacionales, generalmente pues quedan estas cláusulas de arbitraje donde si el gobierno, digamos, incumple en asegurar la inversión, dar la certeza jurídica y los derechos que de ellos se derivan de esas inversiones, pues se recurre al arbitraje y usualmente ahí es donde a los gobiernos les va mal, porque estas cortes pues sí son objetivas, digamos, y entonces nos paran condenando. De hecho, ya nos ha pasado en Guatemala, nos ha tocado, al menos creo que en 2 oportunidades y probablemente más, pagar estos desaciertos del gobierno y la irresponsabilidad, ¿verdad? Pero claro, podría ser un mecanismo, digamos, aquí el tema más que todo es la ejecutabilidad, ¿verdad? La ejecutabilidad y sobre todo cómo... es decir, cuando son empresas extranjeras, de alguna forma detrás, digamos, está el respaldo de sus gobiernos y la presión, y lógico que el gobierno como tal o el país no quiere dar una mala imagen de que no solo no honra sus compromisos, sino que encima de todo no paga las sentencias o las condenas. Entonces ahí pues usualmente dan el brazo a torcer, ¿verdad? Pero contra particulares guatemaltecos es un poco... pensaría yo más difícil, ¿verdad? Por eso es que, al contrario, la práctica ha sido estos esquemas de corrupción donde los constructores al final se ven extorsionados, habrá quienes lógicamente igual ofrezcan la mordida con tal de que le saquen rápido el cheque, qué sé yo, pero esa es un poco la forma en que se maneja esto acá, ¿verdad? Claro, porque al final se ha manejado y se ha visto la corrupción desde que se otorga el contrato, Claro. la ejecución, que no sé, dices concreto o asfaltado de tal característica y la característica es menor. Claro. Además, después, vamos a suponer que sí se cumple, la parte de cobrar la deuda es también otro tema de que se presta a la corrupción, y ha sido por eso que se está siguiendo un caso en contra de Sinibaldi por cobrar coimas para pagar las deudas. Y por otro lado, también quienes llegaron fueron los representantes de los centros regionales de la USAC. Hay 33 centros regionales y escuelas no facultativas. Y estas solicitaron al Congreso que solo para que ellas operen durante el 2019 necesitan 134 millones de quetzales para operar durante el año. Sí. A lo cual, quien está en esta llamada mesa técnica del presupuesto, quien la preside es Javier Hernández Franco, pues habló que están pidiendo mucho dinero y que por otro lado pues los demás ministerios están haciendo recortes y que ellos no han visto por parte de la USAC una propuesta con recortes y que por consiguiente pues estaban pendientes de ver si podían hacer algo al respecto. Sí, ellos, aquí quiero aventurar una idea que es algo que en algún momento he comentado de hace algún tiempo. Dificilísimo, es algo que no tiene viabilidad e incluso probablemente alguien vaya a argumentar que hay que reformar la Constitución, pero el hecho de haberle dado el monopolio de la educación pública superior a una sola universidad es parte de este problema. Ahí es donde ves, digamos, toda esa ineficiencia burocrática precisamente por el tamaño, digamos, que ha asumido la Universidad de San Carlos como tal.
para mí sería mucho más lógico que hubieran universidades autónomas independientes regionales, que no estuvieran todas bajo la sombrilla de San Carlos, sino que operaran y compitiesen. Entonces generas algún modelo de competencia y de eficiencia. Claro, con fondos públicos. Yo no me voy a poner a que paguemos impuestos para que la gente que no puede acceder a la educación tenga una oportunidad. Está bien, es decir, por eso no nos vamos a pelear, lógicamente. Eso no es ningún problema. El problema es que esos recursos se usen eficientemente y que no sea un tema de que la universidad, pues, en muchos casos, las autoridades dentro de la universidad, como tanto lo hemos comentado, se dedican más bien a usarla como una plataforma política, porque van a comisiones de postulación, porque están en todas estas cosas. Sillas en Entonces, muchos lugares. Claro, exacto. Entonces, los temas académicos, realmente los temas de la educación, pues no son prioritarios, lastimosamente. La población estudiantil se ve sacrificada y todo se politiza. Porque entonces te doy presupuesto, pero apoyas a mi candidato vean todas estas situaciones que sean. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en desmonopolizar la educación estatal? Al fin va a ser estatal, es decir, eso no lo vamos a cambiar, claro. En algún momento tal vez es un mejor modelo, un sistema de vouchers, donde le subsidias a la demanda y no a la oferta. Y que vayan y que ellos mismos compren educación privada de calidad. Ponen a competir claro, pero eso es aún más lejano todavía, ¿no? Así es. Ahora, hablando de politización, Alejandro, viene el tema de la politización de la justicia. ¿Se ha politizado Totalmente. la justicia? ¿Es este caso, el del caso del Infiernito, de este operativo El Gavilán, en el cual están detenidos, entre otros, Carlos Bielman y Stu Velasco, Axel Arnoldo Martínez y también Víctor Manuel Ruiz y Francisco Huarcas de Paz, que están detenidos por este caso? El caso paradigmático de esa politización, porque podríamos decir que la justicia no se politizó en este caso, sino que ya venía y que tal vez esto lo ha puesto más en relieve. Sí, yo creo que sí. Mira, yo he analizado este tema y he tratado de ser honesto, intelectualmente hablando, honesto conmigo mismo, porque digamos, uno ve estas situaciones y lo primero que dice es, uno critica muchos sesgos, ¿verdad? Incluso hasta de gente que uno conoce, pero luego los ves dar opiniones y lo que ves es un sesgo, digamos, en ese contexto amplio de politización de la justicia, lo primero que ves es un sesgo antimilitar, ¿verdad? Ese es el primero, un sesgo antimilitar, y parte de ese sesgo se está viendo, digamos, extendido a este caso donde eran, digamos, no dentro del ejército, obviamente los acusados o no miembros del ejército, pero digamos miembros del Ministerio de Gobernación y Policía. Entonces yo honestamente he tratado de hacer el ejercicio y me he sentado a pensar, bueno, ¿y será que yo no estoy cayendo en el mismo error de decir, de criticar, porque como los otros son, digamos, de una corriente ideológica y tienen ese sesgo, ¿será que no soy yo, digamos, quien estoy también sesgado en mi punto de vista y estoy cayendo en el mismo error, por así decirlo, nada más que del otro lado? Y he tratado de ser honesto y hacer ese análisis. Pero yo creo que uno puede ver esto objetivamente, extraerse de esa situación y verlo objetivamente, ver esa evidencia objetiva y extraer algunas conclusiones, y ahí yo creo que uno sí concluye que sin lugar a dudas hay inclinaciones ideológicas en esto. Que este sería, que eso sería el punto de la justicia per se, o sea, claro, esa es la labor de un juez. Particularmente desde el punto de vista de la persecución, empezando por el Ministerio Público y la FESI. Y obviamente los jueces que, digamos, concuerdan con ese tipo de sesgos ideológicos o simplemente sucumben a las presiones FESIS y SIG, que son presiones también alimentadas por la prensa y por mucha gente, digamos, editorialista y analista, digamos, llamados en términos de opinión, que también tienen ese sesgo, que lo hacen por conveniencia, lo hacen por quedar bien, lo hacen por ganar notoriedad, por volverse famosos, por sumar likes, por sumar retweets. Ahí sí ya no sé cuáles serán sus motivaciones personales, pero es gente, digamos,
comprometida, pero comprometida en el sentido que tiene un interés ¿verdad? En el tema. Es decir, no es gente intelectualmente honesta. Y lo digo así. Y es más, ahí hay amigos míos metidos y ellos también yo las meto en ese costal, porque al final están sacrificando una opinión objetiva con tal de, no sé, tal vez lo ven como un concurso de popularidad o no sé qué pensar. Pero, digamos, veamos varios temas claramente objetivos. Número 1, es un caso que ya se juzgó. Es decir, eso no hay lugar a dudas. El caso ya se juzgó. En el caso específico del señor Bielman, pues la juez hoy sí dijo, mire, esto ya se juzgó, entonces usted por el tema de la ejecución extrajudicial usted queda fuera. Por lo menos reconoció, digamos, que ya había una cosa juzgada. El Código Penal es muy claro en ese sentido, donde incluso sentencias proferidas en el extranjero hacen cosa juzgada en Guatemala, si obviamente son por los delitos cometidos en Guatemala o por guatemaltecos, o incluso en contra de guatemaltecos. O sea, digamos, hay toda una sección de extraterritorialidad de la ley penal que uno tiene que estudiar y entender. Y yo pues hice un análisis del tema y es clarísimo que aquí hay cosa juzgada. Y entonces, ¿cómo te explicas que el Ministerio Público quiera seguir persiguiendo eso? En cualquier país donde la justicia es medianamente civilizada, ningún fiscal va a presentar una acusación sobre algo que ya se juzgó. Ahora, ¿no crees que ahí entonces el papel del juez es llamar la atención al fiscal, a la fiscalía, para decirle que esas conductas son inadmisibles en su juzgado? Bueno, claro. Como es decir, para sentar sí. y decir, señores, digamos, no sigan intentándolo. No es tarea del juzgado decirle al Ministerio Público cómo hacer su trabajo. Es tarea del juzgado resolver conforme a derecho. Derecho, no ley, derecho. Hablemos de derecho de veras, claro. No de legislación y todas esas tonterías que a veces nada tienen que ver con el derecho. En este caso, la juez por lo menos paró y dijo, mire, aquí hay cosa juzgada, ejecución extrajudicial. Para el señor Bielman queda fuera. Entonces, ahí está bien. Pero aún así, digamos, hay toda una estructura jerárquica dentro del Ministerio Público y hay, digamos, los jefes, los titulares de las fiscalías son los que en cierta forma deciden la política fiscal a perseguir. En ningún país del mundo un fiscal persigue todos los casos que se le presentan. Tiene que aceptar unos y desechar otros, desjudicializar otros, y otros simplemente no los va a poder tocar porque no existe en ningún lugar del mundo los recursos. Incluso en algunos países sabrá también que no tiene ni siquiera las evidencias como para presentar un juicio. Entonces, eso es un tema. Entonces, ¿a quién le toca esa tarea? Yo te diría que no es al juez, yo te diría que es desde el jefe de la FESI y hasta la propia fiscal general, que debería pararse y decir, miren señores, aquí están actuando mal, tenemos que enderezar esta situación. Pero cuando tú ves la intransigencia, digamos, el fiscal Sandoval particularmente hablando, quiero referirme a él, es una persona que había ganado mucha credibilidad y había realmente sido reconocido por una labor de combate a la corrupción. Incluso lo hemos entrevistado muchas veces y pues obviamente se le ha reconocido la labor. Incluso nos ha preocupado que para casos de corrupción tan obvios tengan pruebas contundentes y fehacientes porque queremos que esos casos lleguen a condenas, ¿verdad? Así es. Que no se fundamenten solo en lo que dijo un testigo, que es un mentiroso, un mafioso, un corrupto, un ladrón, porque eso después en una apelación, en una casación se puede caer. Entonces, en ese sentido, reconocemos esa labor. Entonces, extraña mucho que él siga con esta intransigencia, donde a todas luces es una persecución de carácter ideológico. Es que no hay otra forma de explicar esto. No puedes acusar a una persona por un delito 2 veces. Y la gente que lo niega, ¿verdad? Los mal llamados pseudoperiodistas que andan por ahí opinando, queriendo retorcer la verdad y las cosas, nah. O sea, simplemente es gente que no me merece a mí ningún respeto. Porque están tergiversando las cosas a conveniencia. Cosa juzgada, se acabó y punto. Me caiga bien, me caiga mal, haya delito, no haya delito. Es decir, ahora, cosa juzgada es cosa juzgada. No se puede juzgar un delito 2 veces. La juez en su resolución dijo que efectivamente esto ya había sido juzgado. Una de las
de las argumentaciones que había con respecto a que no había sido juzgado era porque eran otras personas. Claro, pero es que eso no entonces mi pregunta es... Ahí ves, o una ineptitud o una mala intención del Ministerio Público. Porque entonces mi pregunta era, bueno, ¿y qué pasa si después de todo el proceso del juicio de tortura absuelto Carlos Bielman, y entonces después metan otra denuncia diciendo, bueno, ahora no es Juanito, sino es Pedrito, claro, el que fue torturado, claro, y así podemos sí. seguir eternamente? Claro, pero es un mismo hecho, es un mismo caso. Es más, le han puesto un nombre a este presunto plan de cometer esos ilícitos. Claro. Le llaman el Plan Gavilán. Entonces el Plan Gavilán se supone que implica, digamos, toda la estructura de cometer torturas o asesinatos o lo que fuera en contra de diversas personas. Entonces, no se vale de que hoy son estos, mañana son estos y después van a ser otros tantos. Usted tuvo su oportunidad de acusar. Si no acusó por todos los homicidios, torturas o lo que sea que se produjeron, el Ministerio Público es el que está actuando mal. Y lo está haciendo porque son unos ineptos o lo están haciendo porque son unos mañosos. Pero son las únicas dos explicaciones lógicas que hay. No es de que ahora son otros. Imagínate, pensemos en una masacre, qué sé yo, un caso hipotético, donde mueren 10 personas, no va a haber 10 juicios. Eso no tiene ningún sentido. Es más, si tú ves incluso la acción del Ministerio Público en temas complejos de corrupción, ves que hay un caso a pesar de que hay una multiplicidad de hechos delictivos que están persiguiendo. Y ves que diferentes personas tienen diferentes grados de responsabilidad e incluso diferentes delitos que se les imputa, pero todos dentro de una misma, digamos, estructura criminal. Lo puedes ver en la línea, ¿verdad? Que ahí hay, no sé, decenas de acusados, o lo puedes ver en todos estos casos de corrupción. Entonces, qué casualidad que en todos los demás casos el Ministerio Público sí sigue esa lógica y aquí no. Entonces, ahí otra vez, volvamos a la objetividad. Ahí algo está muy mal, están obrando mal. Y el otro tema al que quisiera referirme es con relación a la intención de influir en los testigos. ¿Verdad? ¿Qué te parece si eso hablamos? Estar negociando con testigos, estarles haciendo ofrecimiento y que todavía, y que el testigo públicamente sale diciendo, públicamente me refiero a estos audios, sale diciendo que a él no lo torturaron. Que no tiene nada en contra de esta persona, pero si le dan lo que él quiere, exacto, puede decirlo. Ahí tuvo que haber terminado esto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de esto, porque al final, o al menos no ha trascendido a los medios, ¿cuáles son las demás pruebas que se presentaron en contra, por ejemplo, en el caso de Bielman, por la tortura? Claro. Pues, entonces, si solo se le está ligando a proceso por los 4 testimonios de estos reos acusados de secuestros y asesinatos, pues... Y uno ya salió diciendo claramente que a él no lo torturaron. Deja mucho que pensar. Entonces, Totalmente. Hablemos de esto. ¿Y por qué es tan importante? Porque entonces, en cualquier caso, el hecho de que yo te acuse es suficiente para que te tengan en la cárcel. Vamos al corte. Es otro punto, claro. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Nos dice Javier Ruiz: creo que la CICIG y la comunidad internacional que está detrás de esta farsa de justicia al no poder llevarse a sentencia el caso por genocidio y que su trofeo de guerra pasara a mejor vida, no tenían en cuenta esa derrota. Sí, es un buen punto, porque esas acusaciones de genocidio también absolutamente ideologizadas. Fue impresionante. O sea, se está haciendo una explotación para interés y conveniencia de los grupos que están detrás de estos procesos. Yo a lo mejor me perdí de la sanción o no la vi, y voy a reconocerlo,
pero no recuerdo que haya habido una sanción así ejemplar para la juez Yasmín Barrios cuando saludaba a toda la multitud, claro, que le aplaudía. Sí, es que era una vergüenza. Después de dictar sentencia. Sí, era congratulándose ahí con medio mundo. El Colegio de Abogados le impuso una sanción. Y después, claro, entre estas artimañas legales y cosas le dieron vuelta. ¿Verdad? Pero sí, es que era una vergüenza que una juez se comporte de esa manera, porque ahí era más que obvio que no era juez, era parte. Efectivamente. ¿Verdad? Es que era una vergüenza realmente lo que pasó ahí. Y totalmente preocupante. Y entonces, parte de lo que dijo la juez, y esto es información en República, la juzgadora señaló que para tomar esta decisión, estamos hablando de ligar a proceso por el delito de tortura a Carlos Bielman, se basó en los testimonios brindados por los 4 reos utilizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la CICIG. Domínguez explicó que los acuerdos internacionales demandan la protección de los presuntos agraviados y que en el desarrollo del proceso se deberán mostrar las pruebas que confirmen los indicios de tortura. Y esto entonces me hacía pensar, y te preguntaba al salir de corte, Alejandro, es si yo acuso a alguien, ¿es suficiente para que vaya a la cárcel? Bueno, no debería ser. Es decir, el juez tiene que tener suficientes indicios y además hay una cosa más, hay un elemento más al que me quiero referir para responder a tu pregunta. Pero quiero ir un poco en orden. Digamos, con el tema de la ejecución extrajudicial. Y lo comento y perdonen el tono tal vez un poco sarcástico si quieren, pero bueno, es porque de verdad me molesta estas cosas. Pero ahí miro yo a la gente hasta publicando las cosas y los que son abogados hasta lo expresan en latín como para, no sé, tal vez presumir de alguna autoridad intelectual superior o alguna cosa así, no sé, ¿verdad? Y como lo dicen en latín y suena bonito, yo no entiendo qué quiere decir, de plano va a ser cierto lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces sí sabe lo que dice. Sí, entonces el primero es el famoso non bis in idem, ¿verdad? Que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Pero se les olvida otro, que ese yo creo que solo con que lo diga, aunque lo diga en latín, todo el mundo lo va a entender, porque nuestro idioma se deriva del latín, indubio pro reo. En caso de duda, lo que favorezca al reo. Ese es un principio procesal clarísimo de la ley procesal penal. Y eso así tiene que ser, es parte de un sistema garantista. Sabemos que, o hemos llegado a la conclusión que es preferible que un culpable esté fuera que un inocente esté preso. Ese es el valor o esa es la tutela jurídica que queremos llevar a cabo en nuestro sistema penal. Digamos, la función de una ley procesal garantista reconoce la idea de que preferimos un culpable libre que un inocente preso. ¿Por qué? Porque tiene que ser en garantía de la mayor protección posible de los derechos de la gente inocente. Esa es, digamos, la tradición que hemos heredado y estamos tratando de desarrollar. Entonces, si tú tienes testigos y tienes indicios donde uno claramente dice que él, con tal de obtener ciertos beneficios, está dispuesto a mentir, y claramente dice de que a él no le hicieron nada, ante la disyuntiva de qué tengo yo procesalmente hablando, qué pensar, si esta persona está diciendo, digamos, por un lado que sí lo torturaron y por otro lado está diciendo que no lo torturaron, o hay evidencia donde él mismo dice que no lo torturaron, la ley procesal penal y los principios que rigen el proceso penal son claros. Tenés que aceptar o darle credibilidad a la versión más benévola, digamos, para el acusado, porque así es. Aquí no es un tema de claro, si hay evidencia fehaciente, concreta, que demuestre lo contrario, es otra cosa, pero aquí esa evidencia no está. Aquí lo que hay son declaraciones de testigos que se contradicen. Ante esa situación, la ley te obliga, por así decirlo, a creerle a la persona o a aceptar la versión, digamos, que deja esa duda razonable en beneficio del procesado, porque esa es la garantía procesal que estamos tratando de desarrollar en el sistema penal tal cual lo tenemos. No es un sistema inquisitivo, ya más. En ese caso es cuando existen estas versiones contradictorias, lo que se hace es, por así decirlo, o lo que se entiende es que esa
esa persona no es apta o no es idónea para rendir declaración porque se ha contradicho. Por ejemplo, o tenés, digamos, dos testimonios, por así decirlo, que dicen lo opuesto, por temas de valoración de la prueba, se tiene que hacer en función de lo que favorezca al acusado. Claro, si mañana viene alguien con un video donde lo tienen en la cámara de tortura y se nota que los acusados son los que están ahí imponiendo la tortura, pues entonces vamos a tener evidencia concreta y fehaciente y obviamente ahí pues es una situación muy diferente, pero eso no lo tenemos. Lo que tenemos solo son declaraciones de testigos que por un lado salen diciendo que sí, por otro lado salen diciendo que no. El Ministerio Público lo sabe y a pesar de que lo sabe y a pesar, digamos, de la duda razonable, viene y acusa. Entonces, ¿qué te dice? Parcializado. ¿Qué te dice? Ideologizado. No hay otra manera. Es decir, yo de verdad he tratado de ser lo más intelectualmente honesto respecto a este tema y lo que veo es una parcialización y una ideologización en esta persecución penal. Porque ahí está la evidencia que te demuestra cuáles deberían ser los preceptos procesales que tendría que seguir la Fiscalía y lo que está haciendo es exactamente lo opuesto. Quiero agradecerle a quienes nos han enviado sus mensajes. Gracias a José Calderón por haber compartido nuestra transmisión. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas. En Facebook es facebook.com/libertopolis.com. En YouTube transmitimos por nuestro canal Libertópolis y en nuestra cuenta @Libertópolis por Twitter. Gracias a José Tomás Núñez, a Pedro Antonio Díaz, muchas gracias. Y también gracias a eventos y actividades del Club de Clubes Rotarios. Muchas gracias por compartir la transmisión. Y ahora, a raíz de esto, ha surgido muchas preguntas con respecto a los colaboradores eficaces, a los testigos protegidos, que no sé si es la misma figura, pero ha llegado parece, desde quienes no conocemos tanto de leyes, que ha habido un abuso de esto que nos indigna, por ejemplo, pensar que gente como Monzón, como Eco, ya están libres. Andan disfrutando de todo lo que se robaron, de lo más tranquilo de esta vida. Efectivamente, Claro, sí. Y entonces, como que ha habido ese abuso en cuanto a el uso de estas figuras. Sí, no, y te voy a decir algo más. En este caso, ninguna de esas dos figuras cabe. Porque aquí son presos, asesinos, secuestradores, violadores, gente de ese calibre, que está condenada, purgando una condena, que muchos o varios tenían incluso sentencias de muerte, que por las decisiones políticas que tomó la Corte de Constitucionalidad y decisiones legislativas que tomaron gobiernos anteriores, esa aplicación de esa pena de muerte nunca se dio. Pero independientemente de eso, no podés, negociar beneficios para un delincuente de este calibre por un proceso por el cual ya fue condenado y por el cual ya un juez dictó una pena para que declare, y sobre todo no se diga si esa declaración es falsa, en otro proceso. Es decir, el colaborador eficaz tiene lógica si la persona es partícipe de la estructura criminal y te sirve, por decirlo coloquialmente, para llegar al pez gordo. Que es como el soplón, por así decirlo, el que Claro. está metido en la estructura y que exacto. la conoce desde adentro. Así es, y te puede dar información que sin esa información no pudiste haber determinado, otras circunstancias, otro nivel de participación o lo que fuera. Aquí no estamos hablando de eso, es decir, esa figura de colaborador eficaz no tiene ninguna aplicación en este proceso. Aquí lo que estamos hablando es de sobornos o de compras de declaraciones testimoniales a cambio de beneficios ilegales. Y el solo hecho de que se discuta ya debería ser motivo de escándalo. Y el solo hecho de que se discuta ya debería ser motivo para que el Ministerio Público deseche esta investigación. Y el solo hecho que se discuta debería ser motivo para que se investigue a todos esos fiscales, incluso al propio agente fiscal que está detrás de eso. Y el solo hecho de que en esos audios el reo diga y los fiscales reconozcan que tampoco es primera vez que la CICIG y el Ministerio Público hacen eso, también debería ser motivo de mucha preocupación. Pero como aquí en Guatemala la gente se vuelca más por sus inclinaciones ideológicas polarizadas, ¿qué les importa el debido proceso? ¿Qué les importa la ley? Total, al que están clavando es a mi enemigo y no a mí, entonces a mí qué me importa. Es decir, esa es un poco la mentalidad incluso de gente que yo pensaba, ya no lo pienso más, que eran pensantes, pero bueno. Entonces, esa es una barbaridad. Por otro lado, con el otro tema que mencionabas,
con el tema de la prisión preventiva. ¿En qué año se dieron estos hechos? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, por ahí, ¿no? Es decir, hoy la persona es ligada a proceso y el Ministerio Público tiene 3 meses para investigar. ¿Cómo que 3 meses para investigar? ¿Qué iba a investigar? Si ha tenido 15 años, ha tenido 10 años. ¿Qué iba a investigar? ¿Cuáles son los preceptos de la prisión preventiva? Peligro de fuga u obstaculización en la averiguación de la verdad. ¿Qué evidencias o qué obstaculización o qué evidencias va a obstruir o destruir un acusado, en este caso, de cosas que se dieron hace 10 o 15 años? Sí, 2004-2017 es la... 2004-2017. Bueno, entonces hablamos 2007, de... perdón. 2004-2007. 11 y ¿qué? 14 años. Es decir, ¿en qué va a obstaculizar la averiguación de la verdad? Es decir, los plazos para la investigación, entre comillas, del Ministerio Público, estás hablando, tiene lógica dentro de un contexto de un delito recientemente cometido, que digamos que se capturan a una persona en flagrancia y entonces, claro, el Ministerio Público tendrá que recopilar evidencias, lo tienen detenido, lo tienen sujeto a proceso, hay 3 meses porque tampoco puede ser interminable esto y ya. Pero aquí analicemos un poco los temas de tiempo. Y es más, y el señor Bielman, a quien, por si alguien está pensando lo que quiera pensar, lo voy a decir así de claro, ni lo conozco, nunca en mi vida he intercambiado una sola palabra con él, no sé ni quién es, no lo conozco, no conozco su familia, no conozco nada, lo que sé de este caso es lo que leo en los periódicos y nada más, pero me pareció interesante unas declaraciones que él daba, es decir, él en España estuvo con libertad. Así es. Él enfrentó el proceso sin estar en prisión preventiva. Y eso que él no, su país, digamos, o su residencia es en Guatemala. Y toda su familia, la mayoría de su familia está en Guatemala. Él pudo haber agarrado un avión y haberse ido a España y no lo hizo. Se quedó ahí, enfrentó el proceso, fue absuelto, regresó a Guatemala. Entonces, ¿cuál es el ensañamiento del Ministerio Público de seguir abusando y presionando a jueces para que dicten prisión preventiva? Otra vez, evidencias de obviamente de la parcialización, de la falta de objetividad y obviamente de alguna inclinación de carácter ideológico detrás de estos procesos. Que eso no quiere decir que probablemente no se hayan dado o se hayan cometido atrocidades, digamos, en el contexto amplio del conflicto armado, que los militares hayan cometido atrocidades, por supuesto que se cometieron, que probablemente dentro del Ministerio de Gobernación pues también se hayan cometido ilegalidades, pues tal vez sí, yo no lo sé, no puedo decir ni que sí ni que no. Lo que sí puedo ver es qué es lo que hay procesalmente hablando, ¿verdad? Por eso es que los abogados cuando ven, digamos, el tema del proceso penal se habla en términos de la verdad real y la verdad procesal, y para efectos del proceso lo que cuenta es la verdad procesal, que no necesariamente va a coincidir con la verdad real, pero los jueces y fiscales se tienen que basar en las evidencias concretas y en los principios que rigen el proceso, no pueden estar, digamos, con otro tipo de inclinaciones o especulaciones, eso no es válido. Ahora, Alejandro, existe la idea, o al menos eso pareciera que nos han querido vender y que deberíamos irlo revalorando y repensando. Existe la idea que si el Ministerio Público acusa a una persona, tiene que buscar todos los elementos para que lo condenen culpable, en lugar de buscar la verdad. Sí, es que fíjate que ese es un buen punto, es algo muy interesante. El Ministerio Público no debería acusar a una persona a menos de que tenga la convicción clarísima y soportada en evidencia de que esa persona es culpable. Esa debería ser realmente el parámetro para el actuar del Ministerio Público. ¿Qué es lo que tú ves en países como Estados Unidos? Mire, yo pienso que él fue, pero ahorita no tengo evidencia, no lo puedo llevar a juicio, ¿ok? Porque no puedo sostener el caso. Porque no puedo sostener el caso. Pero aquí es, acuso, decido a quién quiero acusar, lo acuso y después miro cómo diablos hago para que paren el bote y después miro cómo diablos hago para que lo condenen y si tengo que comprar testigos, lo hago. Es decir, veamos la diferencia, seamos realistas. Es como el pego y después averiguo. Claro. Y entonces aquí mi punto es que al final debemos entender que el Ministerio Público está para encontrar la verdad, para descubrir la verdad a través de las investigaciones, y dentro de esta verdad es si acusó a alguien y que tiene las pruebas, es encontrar pruebas contundentes para presentarlas y que sea condenado. Si no, desestimar el caso. Sí, es que digamos aquí a hechos
que ya no son controvertidos. Digamos, hubo fuga de reos. Algunos de esos reos aparecieron muertos. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Aparecieron muertos porque los ejecutaron extrajudicialmente, los asesinaron, aparecieron muertos porque repelieron, digamos, la captura o la recaptura o la toma de control por parte de las fuerzas de gobierno, y entonces ante ese conflicto, digamos, esos ataques, pues perecieron. Eso es lo que hay que investigar. ¿Hubo delito o no hubo delito? Pero no es de que... Ahora, lo otro es también quiénes ejecutaron y si había realmente esa estructura, claro, como se habla. Sí, y esa es otra cosa, porque digamos... Es lógico pensar que alguien que era un ministro, como pasa también en los mandos militares, digamos, que llegaron hasta el fallecido ex general Ríos Montt, es decir, aunque así hubiera sido, o aunque no haya sido así, cosa que yo no tengo manera de saber, no lo puedo afirmar, ¿cómo probás la cadena de mando? ¿Cómo probás la responsabilidad? ¿Cómo probás la autoría intelectual de alguien? ¿Me entendés? La autoría material es relativamente más fácil probarla. ¿Cómo probás que alguien es el autor intelectual o la cabecilla, digamos, o el quien da la orden o la directriz de que se cumpla con tal o cual cosa? Eso es decir, tendrías que tener una máquina que le pueda leer el cerebro a la gente para poder comprobar eso. Eso es dificilísimo. Claro, ahí es donde vienen, digamos, ahí es donde tal vez sí cabría un colaborador o un testigo, o qué sé yo, que dentro de la misma estructura diga, no, mira, a mí me dieron órdenes de que hiciera esto y aquí están las evidencias, porque también la prueba testimonial no es algo confiable, ¿no? Pero es algo casi imposible. No estoy diciendo que eso sea bueno, solo estoy diciendo procesalmente hablando, es casi imposible de demostrar. Eso te iba a preguntar, y ya estamos por terminar el programa, Alejandro, ¿qué validez o cuánto valor, más que valor, cuánto peso tiene en un caso la prueba testimonial? El que yo afirme algo, imagínate, bueno, dices, y también me imagino que hay testimonios a testimonios. No es lo mismo una persona de reconocida honorabilidad, o por lo menos que nunca ha estado acusado de nada, versus alguien que tiene todo un historial criminal. Claro, y que quiera hasta vengarse de la gente que lo metió ahí, ¿no? Claro, ¿cuál es el peso que tiene en un proceso la prueba testimonial? Sí, mira, lo voy a poner de esta forma. Es decir, si hiciéramos una gradación en términos de valoración de pruebas, yo te diría, de lo más primitivo que hay podrían ser las ordalías, que afortunadamente en el mundo occidental ya los abandonamos, ¿verdad? A ver, vamos a poner ahí unos trozos de carbón y usted camine sobre el carbón, y si se quema es culpable, y si milagrosamente no se quema es inocente, o le vamos a atar las manos, lo vamos a tirar al río, si se ahoga era bruja y culpable, y si sale nadando pues usted era inocente. La prueba testimonial está un grado arriba de eso, pues es falible, no es confiable. Es decir, esto está muy bien documentado científicamente. La gente ve cosas que no hay, no ve cosas que hay. Eso de recordar las caras, eso es, ¿verdad? Es decir, si te ponen, digamos, esas cuestiones donde te ponen a decir, mira, dígame quiénes de todos los que están ahí fue, pero tú ya has visto su foto 18,000 veces en la prensa y te lo ponen ahí, sabes que es el acusado, tu cerebro va a decir, él fue. Ahora que de verdad la gente lo identifique con objetividad, con claridad, eso es difícil. Hay incluso hasta esto es una cosa totalmente trivial si se quiere ver así, pero recuerdo gente que hizo experimentos donde, digamos, se ponían un disfraz, llegaban, se robaban una bolsa en un restaurante, le daban la vuelta al restaurante y llegaban vestidos de policía, la misma persona que se había robado la bolsa, y nadie lo reconocía, ¿verdad? Hasta que les decía, mire, yo soy el que acaba de pasar enfrente en sus narices y me robé la bolsa. Y entonces, es decir, la prueba testimonial es muy dudosa, muy falible. Lo que queremos es evidencia científica, concreta, ¿no? Por consiguiente, la prueba o los testimonios lo que te servirían sería para ir guiando tu investigación. Claro, pero imagínate poner en juego la vida de una persona en la palabra de un delincuente condenado, donde encima de todo él admite que está dispuesto a mentir si le dan algo a cambio, y donde también admite que a él no lo torturaron. ¿En qué cabeza cabe que el Ministerio Público tenga el valor y el coraje y la osadía de ir y acusar en base a eso? Pues eso es inaudito.
y que ya para cerrar sería también la integridad de estas personas, pensando también en quienes pertenecieron a la policía y que se encargaron de perseguir criminales. ¿Cuál es el... Mira, que nadie que entra a la cárcel tiene ninguna garantía por cómo funciona el sistema penitenciario, pero ahora imagínate policías que persiguieron criminales dentro, pensando en estos policías como, por ejemplo, Stu Velasco. Claro, sí, es un tremendo riesgo y bueno, pues ya dentro de todas estas cuestiones que hemos cuestionado, excepto los que creen en la sacrosanta sí siguen, el sacrosanto Ministerio Público, cuya palabra es infalible y son pues sagrados y no se les puede cuestionar nunca. Los que no creemos eso, pues hemos visto también, obviamente, que ha habido gente que ha fallecido en esos procesos, ¿no? Ya hemos tenido varios casos de gente que ha fallecido estando en las cárceles y gente, digamos, de casos de alto perfil, como también ha pasado gente que nunca nos enteramos, ¿verdad? Porque no tienen, digamos, la oportunidad de que sus casos sean mediáticos o lo que sea, o tener abogados defensores o lo que fuera. Entonces, yo creo que sí es un tema, es decir, aquí nadie está en contra de la lucha contra la corrupción, nadie está en contra de los actos ilegales arbitrarios, nadie está en contra del abuso de poder, nadie está en contra de que la autoridad pública juegue con los derechos y no se diga las vidas de las personas, pero a todos nos interesa que el debido proceso se respete siempre en contra de quien fuere. Eso así tiene que ser y no podemos estar haciendo excepciones por motivaciones ideológicas o políticas. Eso solo nos va a llevar al desastre. Sí, y lo importante es realmente un MP fortalecido que busque la verdad y nos conviene a todos. Así es. Muchas gracias, Alejandro, gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes, gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, muchísimas gracias a todos y pues nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Vamos ahora a nuestro siguiente programa en Más Negocios y aprovecho para hablarles acerca del servicio a domicilio de la San Martín. Ahora San Martín tiene su servicio a domicilio en el teléfono 22 15 15 15. Llamas al 22 15 15 15. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, llega lo mejor de la San Martín a la puerta de tu casa. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.